Pues este vídeo os voy a enseñar unos montajes como monto yo, suelo montar mis cañas, ¿vale? Algunas veces monto con Urfe, otros monto plomo corrido en la misma línea, de la misma línea madre. Otro montaje que suelo usar también es tope de silicona y voy jugando con los topes de silicona. Y otro que me gusta también bastante mucho es hacer una gameta con las perlitas para también tipo corrido, ¿vale? Pues esos son los que yo suelo montar y los que a mí hasta ahora me están dando resultados. Venga, pues los voy a enseñar. Hasta ahora. Bueno, pues el primer montaje que voy a hacer es para montarle un Urfi. ¿Vale? Pues cogeríamos una, una grapita. Abrimos. Metemos nuestro termorretracto, nuestro plastiquito. Esta sería lo que es la línea madre que ya quedaría puesta en nuestras cañas. ¿Vale? Cogeremos otra grapita, le haríamos nuestro nudito. Yo a esta le voy a dar cuatro vueltas porque esto es un puente que termina en un 62 y con 4 vueltas tenemos bastante, ¿vale? 1, 3 y 4. Metemos, como siempre, por nuestro bucle, metemos. Aguantamos, estiramos un poquito, ¿vale? Y vamos a humedecer un poquito con los deditos mismos. Y nuestro nudo correría. Vale. Aseguramos el nudo. Aseguramos el nudo bastante. Y ahora el sobrante, como tenemos nuestro termogetati, yo no lo corto a ras, yo le dejo un poquito por si estira un poquito el nudo, se corre el nudo, que tenga sitio. ¿Eh? Se ve el piquito más largo. Pondríamos nuestro Urfe. Cerramos. Cogeríamos nuestro plomo. Abriríamos la parte baja. Pondríamos nuestro. Corremos casquillo hacia abajo, como ya sabemos. Y aquí en el rolling de la varilla, pues le metería ya la gameta con nuestro anzuelo. Y este montaje estaría ya listo para usar. ¿Vale? Una gameta, yo le suelo dar dos brazadas mías. Dos brazadas mías suelen ser en torno a los 3 metros, 3 metros y poco. ¿Vale? Este sería un tipo de montaje. Urfe con nuestra gameta en el mismo Urfe. Bueno, pues ahora vamos a seguir con el montaje con tope, ¿vale? Estos topes ya vienen con su tope, su perlita, su rolling, ¿vale? Su perlita otra vez y su tope. Luego que vienen así ya montados. Y nos quitamos de tener que estar montando perlita, tope, rolling. Así lo montamos todo desde el tirón, ¿vale? Esta clase de tope. Mira, pues haríamos lo mismo. En lo que es nuestra línea madre,
Ya una vez que lo tengamos montadas nuestras cañas, cogeríamos, esto viene para meterle el hilo por ahí. Hacemos una pequeña, estiramos y nuestro hilo ya se quedaría cogido. Tan solo tendremos que estirar fuerte para pasar nuestro tope y nuestras cosas. Ya habrían pasado, ¿vale? Ya estaría puesto. Pues ahora tan solo cogemos nuestra grapita, sacamos la funda, ponemos lo que es nuestra grapa. Pasaríamos, y lo mismo, como este es el mismo hilo, el mismo del anterior, yo le daría cuatro vueltas. 2, 3, 4. Pasaríamos por nuestro bucle que se queda. Estiraremos un poquito. Y la misma operación que antes, cogemos, humedecemos, vamos a humedecer un poquito con los mismos deditos, te los humedece, tiramos y el nudo. Ahora haríamos lo mismo, cortaríamos nuestro sobrante, yo lo dejo un poquito largo por lo mismo que estaba comentando antes, por lo que pueda pasar. Como tiene nuestra funda, meteríamos nuestro plomo, cerraríamos nuestra grapa, tope. Esto nos va a ayudar a que no se abra nuestra grapa. Ponerlo bien. Ahí. Nos va a ayudar. Esto no, el tope este lo bajamos, nos va a ayudar a que no se nos abra nuestra grapa. Y este tope jugamos que queremos que de juego este poquito porque aquí iría nuestra gameta en este rolling. Queremos que juegue este poquito, pues esto es lo que tiene de juego. Queremos que tenga más juego el rol en nuestra gameta, abrimos todo lo que queramos y nuestro va corriendo en nuestra línea madre, ¿vale? Este sería otro tipo de montaje. Ya lo único que tenemos que hacer es jugar con nuestros topes y le damos la abertura que es la que queramos jugar. 50 centímetros, una cuarta, 2 cuartas, 1 metro, lo que queramos. Con trimar los abramos hacia arriba, más juego tiene nuestra gameta. Y a la hora de una picada, pues el pescado, la gameta correría y el plomo se quedaría quieto, pero lo que es nuestra gameta estaría corriendo. Vale, pues este sería otro tipo de montaje que yo suelo usar también. Lo voy a cerrar para que se vea bien puesto. ¿Vale? Venga, pues este sería otro tipo de montaje. Bueno, pues vamos a seguir con el montaje de plomo corrido en nuestra línea madre del carrete. Pues imaginamos que ya está montada nuestra caña, nos pasa por nuestras anillas, nuestro hilo madre. Plomo corrido. Yo voy a montar directamente en la línea el plomo, yo monto así y me da buen resultado. Rolling grapa de lo más chico que tengamos, porque esto no va a aguantar ningún tirón, ninguna fuerza.
Tenemos nuestra perlita para que cuando tope nuestros plomos en nuestros nudos, pues no se... nos ayude a protegerlo. Y ahora en la otra punta, pues ya metemos nuestra punta de línea madre, rolling grapa o el cierre fácil, cierre ligero. A mí para este montaje me gusta más el rolling con su grapita. Meteríamos, haríamos nuestro nudo, lo voy a hacer, le daría 4 vueltas porque ya como estoy comentando, este hilo es gordo y con 4 vueltas tiene bastante. Meteríamos por nuestro bucle que se nos queda, cogeríamos el rabito, estiramos y antes de cerrar cogemos, nos humedecemos nuestros deditos, humedecemos el dedo, el nudo, estiramos, cerramos y comprobamos. Ahora, el sobrante este sí lo cortaríamos a ras todo lo que se pueda. Estaría ahí. Aquí iría nuestra gameta con el diámetro que le queramos dar y la largura que le queramos dar a nuestra gameta. ¿Por qué le he puesto yo la grapita esta en vez de meter el plomo directamente? Pues tan sencillo, porque yo pongo mi plomo, cierro, estaría nuestro plomo corrido, nuestra línea madre, nuestra perlita nos protege el nudo. Y ahora llega la grapita. ¿Por qué? Porque si yo tengo que cambiar el plomo y lo tengo directamente, lo que es el plomo en nuestra línea, tendría que deshacer nudo todo, quitarlo todo. Y con la grapita abro, quito un plomo, pongo por ejemplo este, vuelvo a cerrar y el montaje con otro tipo de plomo, porque nos pida por lo que tengamos que cambiar y no tendríamos que desmontar nada más, ¿vale? Y aquí, como he dicho, iría nuestra gameta con nuestro anzuelo, ya con el diámetro y la largura que queramos. Venga, pues este sería otro tipo. Bueno, pues ahora vamos a hacer un bajo corrido para nuestro día de pesca. Esta sería lo que es la línea madre del carrete. Esto tan solo llevaría nuestra grapita sierra fácil. Ponemos. La metemos. Hacemos nuestro nudito. 2, 3, 4. Pasamos por el bucle que se nos queda. Aguantamos, estiramos. Vamos a humedecer un poquito los deditos. Humedecemos el nudo. Y estiramos. Aseguramos nuestro nudo. Como aquí tenemos nuestra fundita, pues yo no lo corto a ras. Le dejo un poquito por si
se va un poco. Tiene que tenga él donde... ¿Vale? Pues ahora yo voy a utilizar el hilo este, la casa de marca Mave, ¿vale? Que lo he probado y la verdad es que me ha sorprendido una barbaridad, tanto sus hilos como sus anzuelos. Son, la verdad, pinchan una de maravilla. Y el hilo, como estoy diciendo, me ha sorprendido, ¿vale? Bastante. Bueno, pues este voy a hacer el bajo con el 34,5, que este ya me lo voy a dejar preparado para mí, ¿vale? Pues le daríamos, yo le voy a dar una brasa mía que sería unos 60 más o menos. Cortaríamos, cogeríamos un rolling, metemos, a este le vamos a dar 6 vueltas, 2, 4, 5, 6, meteríamos por nuestra bucle, estiramos, humedecemos un poquito nuestros dedos, mojamos nuestro nudo, como veis, cortaríamos nuestro sobrante, ras, ya estaría nuestro, iríamos hacia la otra punta, cogeríamos una perlita, rolling, otra perlita, se la estoy poniendo roja para que se vea bien, ¿vale? Pero vamos. ¿Vale? ¿Se ve? Ahora, y en esta punta cogeríamos otro, no, perdón, aquí en esta punta le meteríamos una grapa, cogemos, pasamos, y hacemos nuestro nudito. Le damos vuelta, le vamos a dar 6 vueltas, como en la otra punta. Pasaríamos por nuestro bucle. Pasaríamos por nuestro bucle, cogemos, estiramos un poquito, estiramos. Nos humedecemos nuestros deditos para que el nudo corra bien. Cortaríamos nuestro sobrante, lo mismo como que iba la fundita, lo dejamos. Yo lo suelo dejar un pelín más largo. Aquí iría nuestro plomo.
nuestro plomo. ¿Vale? Esta sería la otra parte. Cogeríamos nuestra línea de madre carrete con nuestra grapita. Enganchamos. Cerramos. Y nuestro abajo estaría hecho. Nuestro abajo tiene 1,5 metros para que corra. Mira. Hasta llegar al plomo. Y aquí iría nuestra gameta. ¿Vale? Lo voy a para que se vea. Esta sería nuestra gameta, nuestro trabajo que hemos hecho, y directamente a la línea madre. Bueno, pues esto es la forma con la que hago yo este bajo. Que este bajo, la verdad que da bastante resultado. Venga.